Alabado sea Jesucristo. Hoy, tercer encuentro, nos toca acercarnos a lo que podríamos llamar en la vida de San Juan Pablo II uno de los misterios dolorosos. Es aquel que ocurre el 13 de mayo de 1981, hacía 3 años que ocupaba la cátedra de Pedro, y entonces allí vive el trágico atentado en la plaza de San Pedro. Había sido elegido con 58 años, de manera que en los 61 años va a sufrir este atentado. Y este atentado tiene consecuencias posteriores en la salud del Santo Padre. Un hombre que era con una gran fortaleza física, un hombre acostumbrado a la austeridad, a la vida dura, al deporte, muy deportista, ¿eh? Un hombre de montañas, de esquiar, ya lo vimos. Bueno, ahora a partir de este momento va a sufrir por el atentado un debilitamiento en sus fuerzas físicas, que poco a poco se va a ir haciendo cada vez más presente, que incluso, lo decíamos el otro día, va a alterar también esas reuniones que tenía en las audiencias privadas a las que él no ponía hora, pero que van a tener que empezar a estar más marcadas, porque va a mellar su salud este atentado. ¿Qué es lo que acontece y qué es lo que nos cuenta el cardenal Civic? Vamos entonces a tratar de visualizar, en principio, vamos a ver esto, eh, vamos a verlo en imágenes, ¿verdad? El recorrido en imágenes. Civic va a insistir en que no puede creer lo que ha pasado. Es algo que verdaderamente lo conmueve. Lo cierto es que cada vez que vino a su mente el tema del atentado, él repasó paso a paso lo que fue ocurriendo, porque la pregunta que estaba en su interior era cómo es posible que alguien quiera matar al Papa, ¿no? Y cómo es posible que quieran matar a este hombre a partir del conocimiento que tiene él de Juan Pablo II. ¿Cómo es posible que esto acontezca y que alguien se haya atrevido a hacerlo aquí en el corazón de la cristiandad, en Roma, en el corazón mismo de Roma? Lo cierto es que esta sorpresa que lo invade y que le genera continuamente el buscar una posibilidad de respuesta, tratar de comprender algo, lo sume en la incomprensión, no entiende cómo es posible hacer esto. Y de hecho dice que repasa los momentos, ¿no? Que cada vez que venía a su mente esto iba repasando los momentos. El Papa ese día va a almorzar con un genetista muy famoso, muy amigo de él, que está muy vinculado a la defensa de la vida y de la familia, y con su esposa. Y luego va a una audiencia general de esas que se realizan, y en virtud de que ya hay buen tiempo, ya ha pasado el mal tiempo allí en Roma, entonces se hace a cielo abierto, allí en la Plaza San Pedro. Pero antes de que vaya el Papa hacia ese lugar donde está puesto su silla y el lugar donde les dirige su palabra, da algunas vueltas en un jeep. En aquel momento, lo que hoy conocemos como el papamóvil era un jeep abierto, y el Papa dice que está dando la segunda vuelta en ese jeep abierto. ¿Qué es lo que nos cuenta Civic? Dice que, así como ocurrió muchas veces, un matrimonio levanta hacia el Papa a una pequeña jovencita que ha quedado vinculada a este acontecimiento, que se llama Sara, y el Papa la toma en sus brazos, la besa y trata de devolvérsela a sus padres. Aquí vemos el momento ese, la foto esa en la que él ha tomado a esta niña de 2 años, 2 años y medio, ¿no? Para besarla y volver a entregársela a sus padres. Y a partir de ese acontecimiento, unos segundos después, tenemos esta de la izquierda, que es ya una cosa muy, diríamos, trabajada, ¿no? Esta foto, aquí se ve el arma en el círculo, el arma que es empuñada por Mehmet Ali Agca, un asesino profesional.
que va a disparar dos tiros, va a disparar contra el Papa. Y cuenta Civic que el Papa va a caer sobre él, que se encuentra aquí, a su lado, va a caer sobre él eh, después del segundo impacto de bala, ¿verdad? Veamos un poquito las cosas que Civic resalta de este hecho. Eh, Dice Civic que el primer disparo, la primera detonación, que ellos como que todavía están viendo qué es lo que está pasando, provocó que un centenar de palomas que se encontraban allí en la Plaza San Pedro salieran volando en todas las direcciones, mientras que el segundo disparo sí impacta en el Santo Padre. Perdón, el primer disparo impacta, aunque él todavía no lo sabe, y el segundo disparo es el que hace que el Santo Padre se doble, es decir, que vaya sobre Civic, que es el que lo va a tomar. Cuenta Civic que en ese momento en que acontecen estas cosas, el Papa va como cayendo lentamente. Y dice Civic que el diálogo que se establece con ellos, entre ellos, es que él le pregunta dónde, porque evidentemente todavía nada está claro, y el Papa le dice en el vientre, y que Civic le dice duele, y él le dice duele. ¿Qué es lo que ha pasado según esa mirada inicial de Civic? ¿No? El Papa tiene un balazo que luego confirmarán que es en el abdomen, que va a ser un balazo que va a producir muchos males, no solo para ese momento, sino después, cuando dé el informe el cirujano. La bala, dice Civic, perforó el colon, desgarró en varios lados el intestino delgado, luego salió y el proyectil cayó en el jeep, ¿eh? Ese jeep en el que iban. Es muy importante este hecho porque como las cosas van ocupando su lugar, ese proyectil será el que Juan Pablo II, después de ir comprendiendo que la Virgen era quien le había protegido la vida en ese momento, en acción de gracias por eso, y sabiendo que es la Virgen de Fátima, entonces él va a poner en la corona de la Virgen de Fátima, va a engarzar en la corona de la Virgen de Fátima esa bala. La segunda bala en realidad roza el codo, fractura el índice de la mano izquierda y hiere a dos turistas que se encuentran allí. No es una herida de gravedad, pero hiere a dos turistas que se encuentran allí. Todo acontece en un mar de confusión, de situación, diríamos, difícil, ¿no? Todo va aconteciendo vertiginosamente. Este, y de aquí en más viene lo que llamaríamos el momento de trasladar al Papa hacia un lugar para que lo puedan atender. La primera cosa que van a sugerir es ir hacia la ambulancia. Y dice Civic que la ambulancia se encontraba al lado opuesto a donde estaban ellos, de manera que deciden ir hacia donde están los servicios de salud del Vaticano. Y simultáneamente que deciden ellos ir hacia ese lugar, le piden, es decir, informan a la ambulancia que se traslade hacia los servicios de salud del Vaticano. Por otro lado, también ha sido avisado su médico personal, el doctor Busonetti, que cuando llegan con el Papa en el jeep, ya va a estar allí, al igual que la ambulancia. Dice que lo ponen sobre el suelo, el Papa está débil, está muy débil pero consciente, y Busonetti presiona las piernas y le pregunta si las puede mover. Y el Papa dice que sí. Y entonces le dice a, este, le dice a Civic que hay que trasladarlo a Gemelli, al policlínico, al hospital Gemelli, que hay que llevarlo hacia allí y que hay que hacerlo de manera urgente. ¿A cuánto están ellos
del Hospital Gemelli en ese momento. Están a 6 kilómetros. ¿En cuánto recorren estos 6 kilómetros? En 8 minutos. Lo que debería haber ocurrido en 20 va a ocurrir en 8 minutos. El tránsito, dice Civic, era caótico e increíblemente la ambulancia que nos trasladaba no le funcionaba la sirena. Lo cierto es que en un tiempo increíble van a recorrer el camino que va hacia el Hospital Gemelli. Cuando llegan al Hospital Gemelli, constatan que tiene la presión arterial baja, que hay evidentemente problemas, y poco a poco, a medida que van tomando más conciencia de la situación en que se encuentra él, el doctor Busonetti se va a acercar a Civic, a su secretario, y le va a decir que le imparta la unción de los enfermos. Ustedes saben que este sacramento viene a fortalecer, este sacramento viene a pacificar, este sacramento viene a acompañar en los momentos decisivos. Y inicialmente este sacramento siempre se le llamó o se le conoció como la extrema unción, porque se hacía visible el sacerdote para dar este sacramento, en los momentos finales de la vida, para acompañar ese tránsito final, ¿verdad? Para dar al alma paz, para tratar de que, bueno, de que pudiera ser confortado en un momento tan delicado como este. Ya con el tiempo se comenzó a llamar unción de los enfermos, para que las personas no aguardaran al momento final y que no solo quedara reducido a que era lo que se daba antes de que la persona muriera, porque entonces muchos no querían que un enfermo viera la visita del sacerdote y entonces estuvieran diciéndole, ya te tenés que ir. De manera que se trató de resaltar más, no tanto eso final, que está presente y que es real, sino también eso otro que es que hay que ser confortado, hay que ser fortalecido, hay que ser sanado, porque todas estas cosas pueden ocurrir. Y el sacramento hace relación a todo eso, ¿verdad? Una persona puede recibirlo y entonces recibir paz, puede recibirlo y recibir fortaleza, puede recibirlo y recibir justamente un consuelo, pero también puede recibir la salud. Recuerden que la carta de Santiago dice, si están enfermos, que vayan los enfermos y que los unjan con el óleo. Entonces, que todo hombre que tiene una enfermedad que pueda considerarse importante, esté ya en una edad avanzada, puede pedir perfectamente la unción de los enfermos, aunque esto no suponga que hay un riesgo de vida, sino que se busca fortalecer, se busca pacificar. Bueno, Civic dice que cuando le dicen esto, porque sabe que la situación del Papa es extrema, es grave, él como que allí queda, ¿verdad? Nuevamente como conmovido por lo que está aconteciendo y entonces va a administrar la unción de los enfermos. De allí en más, él acompañará este acontecimiento y lo dice él allí rezando. Lo que va a hacer una y otra vez es rezar, va a poner en las manos de María y dice que en un momento de la oración él se va a confiar totalmente a Jesús y María. Esta parte, ya dentro del Gemelli, en un lugar determinado, con la asistencia de su médico personal, Busonetti, dice Sivi que es testigo, que él ve estos acontecimientos, que está allí en un rincón y que escucha los distintos informes que se van dando, y que de hecho la unción también se practica porque ya le han dado 2 transfusiones. La primera no ha resultado. Y la segunda transfusión será dada con la sangre de los médicos del hospital que van a donar su sangre para que el Papa reciba la segunda transfusión. Y dice que sí, que esta transfusión sí da resultado. Y entonces va a entrar en acción el segundo médico. El cirujano que debía haber intervenido al Papa estaba en Milán y por lo tanto aparece en el horizonte un médico que
que es el que va a realizar la intervención quirúrgica, que es el doctor Cruciti, este médico este, que va a ser central en el éxito de esa intervención quirúrgica. Eh, Fíjense, el doctor Cruciti. El doctor Cruciti estaba en un hospital, en el hospital en sentido contrario a donde se encuentra este. Y cuentan que, esto no lo cuenta Civic, cuentan que cruzó parte de eso en virtud del tránsito que había en una senda contramano, lo cual hizo que un policía de tránsito viniera con una ametralladora a ver cómo detenía a este hombre que iba de esta manera y que al explicarle la situación en que se encontraba, el policía se puso delante para tratar de favorecer la llegada cuanto antes al Policlínico Gemelli. Alguien que el señor ya había dispuesto tomó la decisión de que todos los ascensores estuvieran simultáneamente en la planta baja para que al llegar Gruciti pudiera inmediatamente subir, porque la situación del Papa era delicada, ya había perdido el conocimiento, y estaban preocupados por una serie de signos que aparecían allí en él. Y entonces veamos cuáles son las cosas que Cruchetti va a manifestar que encontró cuando hizo la primera incisión. Encontró que había sangre por todos lados. Y entonces tiene que, diríamos, tiene que succionar esa sangre para tratar de poder ver cuál es el origen de la hemorragia, de dónde viene esta sangre, de dónde está saliendo. Cuenta que se succionaron 3 litros de sangre y que después que cortaron la hemorragia, comenzaron con esas transfusiones que yo les decía y mejoraron la presión sanguínea y el ritmo cardíaco. Y entonces, ¿cuál fue el resultado de esa exploración del abdomen de Juan Pablo II? Había múltiples heridas, algunas ocasionadas por el impacto directo de la bala, otras en cambio por la explosión del proyectil dentro del Papa. El colon estaba perforado, el intestino delgado tenía 5 heridas. Esto hizo que en una cirugía tuvieran que extirpar 55 centímetros del intestino. Tuvieran que cerrar las heridas del colon, lo que hizo que terminara con una colostomía provisional, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos habitualmente como las bolsitas, para que eso pudiera ir cicatrizando, ¿no? Y una cosa muy importante que está relatada por él, es que, por el doctor Cruciti, ¿verdad? Es que la bala hace un extraño recorrido. La bala va a pasar cerca o por lugares en donde tendría que haber afectado cosas. Tendría que haber afectado la columna. Recuerden, la bala entra por el abdomen, recorre todos esos lugares que daña, pero no toca nada de la columna, ningún nervio de la columna. No toca tampoco la aorta. Es decir, hay lugares que hubieran generado mucho más, muchos males que no van a ser tocados. De allí que ante este testimonio del cirujano y ante lo que aconteció, Juan Pablo II después dirá: una mano disparó el arma, pero otra mano condujo la bala, es decir, la Virgen. Esa mano que va conduciendo la bala. Esta bala que va a caer en el jeep, mientras que recuerden la otra, la roza el codo, le fractura el índice de la mano izquierda y va a impactar en unos peregrinos norteamericanos, creo que eso eran, pero sin consecuencias graves. El Papa los va a tener presente en su oración porque quedaron vinculados a él en este acontecimiento, ¿verdad? De manera que esta es la situación, esto es lo que pasó, esto es lo que aconteció. Claro, las cosas son de una manera, diríamos,
que nadie esperaba. El Papa va a estar 4 días muy dolorido, rezando, al igual que Civic, encomendándose a la Virgen y a Jesús, así como lo hizo en todo el camino el Papa cuando es herido y Civic cuando está rezando en el Policlínico Gemelli. Hay muchos dolores físicos y esto va a recibir, diríamos, un golpe muy duro para el Santo Padre porque se va a agravar la salud del cardenal Wyszynski. En medio de esta situación, en donde hay muchos dolores físicos, ahora se va a agregar un dolor profundo de este hombre que nosotros ya habíamos visto. Él tenía un gran amor por él, el primado de Polonia. Wyszynski había comenzado con un problema de salud y 2 días antes del atentado, San Juan Pablo II había enviado al cardenal Civic a que lo visitara en Polonia y él había estado con Wyszynski en Polonia y habían estado conversando, había transmitido las palabras del Papa, de manera que un sufrimiento físico imponente y ahora además un sufrimiento interior, espiritual, por la situación de gravedad del cardenal Wyszynski. Wyszynski, que tenía una enfermedad desde hacía ya un tiempo, se entera de lo que ha acontecido con el Papa. Y dice Civic que no tiene otra forma de manifestarlo, que es como que tiene un deseo de, digamos, de no morir hasta saber que el Papa está bien, de que el Papa ha logrado salir de esto. Y que él que estaba ya prácticamente partiendo de este mundo, va a hacer todo, ¿no? Por medio de la oración y por medio de una súplica a Dios para que Dios le permita eh, irse de este mundo sabiendo que el Papa está bien. Y están así que los dos van a hablar por teléfono, ya recuperado, todavía con limitaciones, Juan Pablo II, y Civic van a hablar por teléfono y entonces Civic le va a manifestar la alegría que tiene de su recuperación y luego va a morir. ¿Qué pasó con Juan Pablo II de allí en más? Bueno, sale del Policlínico Gemelli, al otro día de estar internado en él y de haber sido intervenido, va a recibir la comunión, va a comenzar a rezar la liturgia de las horas. Él no personalmente, creo que Civic dice que al cuarto o quinto día, pero sí otro secretario viene para rezar en la liturgia de las horas y va recuperándose lentamente, pero hay una infección, una bacteria que va a hacer que tenga una nueva intervención en el hospital y van allí a retirar, van a hacer una nueva intervención para corregir la colostomía. Eh, el Papa, después que se recuperó, comenzó a reflexionar sobre el vínculo de este acontecimiento con la Virgen de Fátima. Dice Civic que en esa segunda intervención que va a tener y que va a ir al Hospital Gemelli, allí entonces va a pedir para leer el tercer secreto de Fátima. Recuerden ustedes que hay una parte en lo que tiene que ver con la aparición en Fátima que es secreta. Aquí está Sor Lucía de Fátima, con la que él va a establecer una relación muy cercana. Incluso Lucía es la que lo va a recibir al año siguiente, porque él quiere ir hasta Fátima, porque no tiene dudas de que ha sido una intervención de la Virgen. Pero escuchemos directamente lo que dice el cardenal Civic sobre cómo va el Papa entrando en esto. Dice Civic, a decir verdad, Juan Pablo II no había pensado en Fátima
Solo más tarde, este, dice, no había pensado en Fátima durante los días inmediatamente posteriores al atentado. Es muy importante, ¿no? Escuchar esto. Solo más tarde, cuando ya estaba recuperado y comenzaba a recobrar fuerzas, empezó a reflexionar sobre aquella singular, por decirlo así, coincidencia. Empieza a reflexionar. Siempre el 13 de mayo. Fue el 13 de mayo de 1917 cuando se apareció por primera vez la Virgen en Fátima y otro 13 de mayo habían intentado asesinarlo. Al final el Papa se decidió. Preguntó si podía ver el tercer secreto de Fátima que se conservaba en el archivo de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y el 18 de julio, si no me equivoco, dice Civic, el entonces prefecto de la congregación, el cardenal Sepper, le hizo entrega de los dos sobres, uno con el texto original de Lucía en portugués y el otro con la traducción al italiano de Monseñor Martínez Somalo, secretario de Estado, que lo llevó a la clínica Gemelli. Él estaba aquí en esa segunda intervención que yo les decía. Eran los días del segundo ingreso hospitalario, y lo dice Civic. Fue entonces cuando el Santo Padre leyó el secreto. Una vez leído, ya no tuvo dudas. Muy importante esto. En aquella visión había reconocido su propio destino. Se convenció de que habían salvado su vida, mejor dicho, de que se le había dado de nuevo la vida gracias a la intervención de la Virgen, a su protección. Se reconoce en la visión. Y fíjense qué cosa destaca, ¿verdad? Porque aquí hay algo que el Papa interpreta. Dice, si es cierto, el obispo vestido blanco, así aparece en el relato del tercer secreto, había sido asesinado, según lo referido por Sor Lucía, o sea, aparece muerto, mientras que Juan Pablo II había escapado a una muerte casi segura, dice, y entonces no podía ser precisamente eso lo que quería decir, que los caminos de la historia, de la existencia humana, no están preestablecidos a la fuerza, que existe una providencia, una mano materna capaz de hacer equivocarse a quien ha apuntado una pistola con la seguridad de que va a matar. Una mano disparó, otra guió la trayectoria de la bala, decía el Santo Padre. Y hoy la bala, dice Civic, es inofensiva para siempre, porque está encastrada en la corona de la imagen de la Virgen de Fátima. Este, Unos días después, el Papa reflexiona y entonces se ve en esa realidad. Nosotros no tenemos tiempo para entrar en el tercer secreto, y en todas las cosas que se han dicho, en las cosas que se han especulado, pero lo cierto es que esto es lo que Civic testimonia, de qué es lo que Juan Pablo entiende. Sabemos que va a tomar la decisión de visitar Fátima para entregar esa bala y para visitar a Lucía allí en el Carmelo y que las monjas del Carmelo de Coimbra guardan algunas de las cosas que el Papa manifestó allí estando en el Carmelo de Coimbra, ¿verdad? El Papa va a tomar contacto con Lucía, no solo una vez, sino muchas veces, y van a establecer una amistad, porque se han dado cuenta que era un vínculo muy estrecho. Pero va a acontecer algo allí, poco publicitado, que no se dio demasiado a conocer y que en algún momento el Vaticano prefirió que se mantuviera reservado. Es decir, el 12 de mayo del año siguiente, él estaba muy interesado en ir a Fátima con esa intención, quería darle gracias a la Virgen porque había salvado su vida. Y un sacerdote del grupo de la Fraternidad de San Pío X, ¿verdad?, del Efebre, va a intentar un nuevo atentado. Pero esta vez, este sacerdote, que luego abandona el estado clerical, Fernández Cro, va a llevar una bayoneta de 37 centímetros de largo,
y en lo que es habitualmente conocido allí en Fátima como la procesión de las candelas, la procesión de las velas que se realiza en el santuario de Fátima, se acercó al Papa e intentó un nuevo atentado, ¿verdad? Cuenta Civic, dice, durante su estancia en Fátima se produjo otro intento de asesinato que ocurrió justo frente al altar, cuando la procesión regresaba hacia el altar. Un clérigo lo atacó, lo quería apuñalar. Hoy en día que ya puedo hablar abiertamente de esto, dice Civic, porque se ve que se había dado la orden de mantener reservado el hecho, aunque entonces se mantuvo en secreto, hirió al Papa, pero no tanto, que no pudiera acabar la celebración, la ceremonia. Dice, al volver a su habitación nos dimos cuenta que su sotana estaba manchada de sangre y que el puñal le había herido. Aquí tenemos, si ustedes lo ven, una pequeña, un resumen de un periódico de la época, en el cual se da cuenta, ven que ahí dice Barcelona, 14 de mayo de 1982, ahí se da cuenta de ese hecho, allí está la bayoneta, allí está aquel sacerdote que abandonó luego el estado clerical del grupo de Lefebvre, un nuevo atentado. Cuando uno se pregunta por qué pasan estas cosas, uno tiene que entender que es el misterio del mal, ¿no? Que es la acción del demonio. También está claro que el Papa es un hombre que ha sido bastión contra los soviéticos, contra el comunismo que se había instalado y que gobernaba todo el este, y que será uno de los grandes propulsores de la caída del muro. Por lo tanto, dice Civic en el libro que si bien no hay pruebas, que las cosas que se manejaron en los periódicos sobre que el Papa había sido advertido, sobre que habían hecho una investigación los servicios secretos, sobre la pista bulgaria, le llamaron, dice Civic que de eso no había nada. Y que ni el Santo Padre tenía ninguna información, ni nadie conocía algunas de estas posibles realidades. Lo cierto es que dice Civic allí en ese libro que si bien sabe que Mehmet Ali Alca era un asesino profesional, evidentemente no fue él el que diseñó el plan. Tiene que haber sido otra realidad. Y que en este sentido, siendo que es un papa polaco, que luchó contra el comunismo tanto, y que ahora desde este lugar podría hacer mucho más, entonces no es de extrañar, dice Civic, que la KGB estuviera vinculada con el hecho. Lo cierto es que el Papa ha decidido escribir una carta a Mehmet Aliarca, quiere escribirle una carta y visitarlo. Dice, la carta no se la entregó nunca, eran unas líneas breves. Decía, querido hermano, ¿cómo vamos a poder presentarnos ante los ojos de Dios si aquí en la tierra no nos perdonamos el uno al otro? Esto era lo que decía la carta que quería enviarle a Mehmet Ali. Finalmente no se la entrega y decide visitarlo personalmente en la cárcel. Decide ir allí a la cárcel para decirle personalmente estas cosas. Recordemos que entonces se va a dar este encuentro el 27 de diciembre de 1983. Recordemos, 81 atentado, 82 visita a Fátima, segundo atentado, 83 va a encontrarse con Aliac. Aquí lo vemos en la cárcel. El Santo Padre queda impactado por la pregunta que tiene Mehmet Aliaca. Mehmet Aliaca le dice, ¿por qué no está muerto? ¿Cuáles son los fundamentos de esto? Que él es un asesino profesional, que tenía una pistola automática, diríamos, que era perfecta para el fin que quería, que era matarlo. Estaba a una distancia no excesiva, se lo ve allí en la foto que estuvimos viendo, si ustedes se acuerdan cuando miramos
¿Ven? Aquí está el círculo que marca dónde está, ¿no? Dónde está la pistola, a qué distancia se encontraba del Papa. Y entonces, dado que todas estas cosas indican, yo no fallo, todo estaba para que se diera bien, entonces, ¿por qué usted no está muerto? ¿Y esto a qué se debía? Se debía a que Eliaca había descubierto que además de Fátima, la hija de Mahoma, existía otra Fátima, al que Akka llamaba la diosa Fátima. Y en virtud de la mentalidad que tenía o que tiene, pensaba que esta diosa podía hacerle daño, es decir, que en virtud de la protección que tenía sobre aquel a quien él quería matar, entonces ahora iba a venir contra él para dañarlo y quería conocer más sobre ella. Diríamos, el Papa se siente en este sentido bastante frustrado porque nunca Memelé Aliaca pidió perdón, nunca, nunca le dijo perdóneme. Esto lo va a repetir Civic 2 o 3 veces en el apartado que cuenta esto. Solo estaba movido por tratar de ver cómo clarificaba esto que para él era como una amenaza, esa Fátima que salvó a este hombre a quien yo quería matar y a quien yo tenía todo para matarlo y al que tenía que haber muerto pero no ha muerto. De manera que el Papa se va de allí, de la cárcel, después de haber estado con él, un tanto, ¿no? Triste, porque no se dio lo que él esperaba. Eh, Dice Civic en el final, que cuenta esto, dice, eh, el Papa quería estrechar la mano del hombre que había atentado contra su vida, y él en cambio nada. A él solo le interesaban las revelaciones de Fátima, solo le interesaba saber quién le había impedido asesinar a aquel hombre. Pedir perdón, no, eso no le interesaba y no lo hizo jamás. No pidió perdón jamás. Benme Ali Akka, el Papa que lleva ¿no? en sus manos la decisión de perdón. En un momento de adversidad, en un momento de dolor, en un momento de mucha contrariedad, hacer caso a las palabras de Jesús, vivir en la obediencia, creer en el poder del perdón, creer en la posibilidad que hay de ir más allá de todo aquello que nos quiere hacer tomar atajos, caminos fáciles, sino que volver a reafirmar que solo Cristo tiene palabras de vida. Uno de los momentos de dolor en la vida del Santo Padre hemos visto hoy, es decir, su vida estuvo tejida en medio del dolor y fue un testigo en medio del dolor, un testigo del amor de Dios, un testigo del perdón de Dios, un testigo de que el amor vence, de que el bien triunfa. Y finalmente él mismo tendrá que tomar la decisión de hacer presente aquello que había proclamado en aquel discurso programático inicial. No tengan miedo, dice Civic, que les daba un cierto escozor, a él le daba un cierto escozor salir a la Plaza San Pedro luego de las cosas que habían acontecido. Y que entonces el Papa dice, no podemos vivir con miedo. Y sale nuevamente, no solo a la Plaza San Pedro, saldrá al mundo para proclamar una vez más que nada, nada acontece sin que el Señor lo permita. Y que aunque hay mal en el mundo y podemos padecer las injusticias, el Señor es el que conduce los destinos de la historia para que podamos volver un día a la casa del Padre. Tercer encuentro que, que tenemos hoy aquí, recorriendo un misterio de los dolorosos de la vida de Juan Pablo II que va a marcar su vida para adelante, porque de aquí en más su salud se va a ir deteriorando, de aquí en más esto tendrá consecuencias. Pero lo cierto es que este hombre valiente nos enseña justamente el valor y el poder
del perdón y del amor. Como él mismo dirá más tarde, el amor me lo explicó todo. Bueno, que el Señor a ti te bendiga y te cuide, te vuelva testigo en eso que te toque. No tendremos que padecer estos males, tendremos que padecer otros. Serán menores, serán mayores. Lo cierto es que el único camino para todo es el que San Juan Pablo II nos ha enseñado, es vivir las exigencias del Evangelio, vivir en el amor al Señor y a los hermanos. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.